Bienvenidos a este video introductivo de la unidad número 2, Educación Inclusiva. Hoy vamos a ver qué es la inclusión, por qué es necesaria la inclusión y cómo podemos lograrla. Antes de empezar, quisiera que piensen en una situación personal difícil que hayan vivido. Puede ser si alguna vez estuvieron lesionados o tuvieron que usar muletas y tenían una reunión importante a la que llegar. Además de preparar esta reunión, tenían también que pensar cómo va a ser la llegada a este lugar. ¿Será un lugar que es accesible? ¿Van a necesitar de alguien que les pueda ayudar a llegar al lugar? ¿Las personas a las que van a presentar van a comprender la situación personal que están viviendo? Esto aumenta los niveles de estrés y hace que nuestro cerebro pueda prestar menos atención y tenga menos concentración para presentar. Podemos pensar en otra situación difícil como un cambio de país. Tenemos que planificar un viaje, ver cómo va a ser, qué idioma van a hablar, si es que voy a lograr adaptarme o no. Esto también genera dificultades en el proceso de adaptación, de memoria y de atención de nuestro cerebro. Es así como la educación inclusiva para Arnaiz es más que un cambio o unas acomodaciones que tenemos que hacer en las clases. Es una actitud de poder entender la situación que el otro está viviendo, en este caso los estudiantes. Para entender la educación inclusiva tenemos que saber cómo ha evolucionado históricamente en el Ecuador. Al principio, en los años de 1940, 1960, de las personas socialmente vulnerables y las personas con discapacidad se encargaba la beneficencia y la caridad. Con el paso de los años, en la Constitución de la República del Ecuador se forman artículos para proteger a estos grupos sociales. En el 2001 y en el 2008 se garantiza que todas las personas deben tener acceso a la educación. Y en el 2010, la Ley Orgánica Superior, la LOES, garantiza la educación superior para todas las personas. ¿Cómo cumplimos con esta ley de la LOES? A través del enfoque de derechos. El enfoque de derechos quiere decir que la persona se vuelve el centro, el eje principal, y desde ahí la persona es responsable tanto de hacer cumplir sus derechos como de ejercerlos. Salimos de una visión que le pone a la persona como víctima y le pone a la persona como responsable. En la educación superior tenemos que garantizar la presencia, la participación y el aprendizaje y promoción de estos estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? La presencia teniendo estudiantes que pertenezcan a estos grupos sociales y miembros de la comunidad en general que pertenezcan a estos grupos sociales. Desde el proceso de admisión debemos pensar cómo va a dar un examen de admisión un estudiante no vidente, por ejemplo. Tendrá que tener ciertas características para que pueda acceder a los estudios de universidad. En cuanto a la participación, es garantizar que los estudiantes puedan estar presentes en todas las actividades de la universidad, tanto dentro del aula como si se organizan actividades fuera del aula, talleres, conferencias, otras actividades que complementan la formación educativa. Y por último, el aprendizaje y promoción. Debemos garantizar que los estudiantes logren aprender, logren los resultados de aprendizaje y al final graduarse. Esto se hace en base a ciertos principios y valores. Los principios, el primer principio es la no discriminación, es decir, tratar a todos por igual, sin importar sus diferencias étnicas, identidad sexual o de edad. La igualdad de oportunidad y trato es que todos los estudiantes puedan acceder a las mismas oportunidades dentro de la educación superior, es decir, el mismo acceso a pasantías de calidad, tanto dentro del aula como fuera del aula. Y el acceso universal a la educación, que es lo que hablábamos antes, que puso la ley de la LOES. En cuanto a los valores, tenemos el respeto de tratarnos a todos por igual sin importar nuestras diferencias. La cooperación como este objetivo común de lograr el aprendizaje, tanto como miembros administrativos, docentes y estudiantes queremos del aprendizaje y desde ahí tenemos que cooperar para lograrlo. Y la solidaridad como esta capacidad de entender que el otro es diferente, que vive una situación diferente, pero que a su vez me puede pasar a mí. Y desde ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué actitud debo tener para poder lograr la inclusión en la clase? Quisiera terminar con esta frase con la que también empezamos, de Arnaiz, que es que la educación inclusiva es una actitud, un sistema de valores mucho más allá de creencias o cambios que se pueden hacer dentro del aula. Gracias.